Buenos días. En este primer video tutorial que sirve como resumen de lo que hemos tratado durante la semana, me voy a enfocar en lo que serían pues los operadores aritméticos, tomando una tabla de ejemplo. Esa tabla nosotros la trabajamos en clase como informativo. La misma pues nos permite utilizar pues todos los operadores que comentamos, ¿no? Para suma, para multiplicación, división, resta, entre otros, ¿no? Que son básicos en todas las operaciones matemáticas. Y también pues me voy a enfocar en lo que sería las estructuras de fórmulas, más no así no vamos a utilizar funciones, ¿no? Posteriormente, en el siguiente video, entonces nos enfocaríamos en el uso de funciones y en el reconocimiento de su sintaxis. Bien, entonces para ello, ya casualmente pues ya tengo la tabla aquí a disposición, es la misma que nosotros trabajamos en clase, a la vez pues nos sirve para reforzarla, ¿no? Si en el momento no pudimos observar algún detalle, entonces aquí lo podemos complementar. Déjenme, previamente había borrado todas las fórmulas, déjenme borrarlas ahora en su totalidad, ahora sí. Y por medio del ejemplo entonces vamos a hacer los siguientes cálculos. En esta tabla nosotros tenemos una serie de productos con una cantidad de unidades vendidas por diversos trimestres. En ella nosotros debemos hacer un conteo o una suma que totalice pues todas las unidades vendidas por cada trimestre, entonces lo que representa nuestra venta anual. En este caso, nosotros vamos a utilizar el operador más para sumar el mismo, ¿no? Haciendo la aclaración de que tanto para que Excel realice un cálculo en una fórmula o si utilizo una función, debo siempre empezar mi sintaxis con el símbolo más. Con el símbolo igual, perdón. Quiere decir que ese símbolo igual pasa a ser una constante tanto para una fórmula como para una función. En este caso, bueno, ya lo he escrito, entonces ya viene lo que es la estructura de la fórmula. Es netamente sencilla, es posición de la celda involucrada en la suma, combinado con el operador para la suma, que en este caso es el símbolo más. Para ello, entonces yo selecciono, en este caso, vamos a sumar todos los valores que yo introduzca, ¿verdad? En este rango que sería la celda B4 hasta la E4. Sin embargo, cuando hablamos pues de fórmula, a diferencia de la función, nosotros tenemos que elegir pues celda a celda, separado entonces por los operadores. En este caso utilizo el operador más y luego entonces voy seleccionando los demás valores involucrados, las demás celdas que estarán involucradas en la suma. En este caso ya las he elegido una a una, B4 más C4 más D4 más E4. Okay, esos son los valores a sumar. Hay una diferencia muy grande, si ustedes pueden ver aquí en la celda en este momento activa. Todavía no he dado enter para que realice el cálculo final. O en la barra de fórmula podemos ver esa estructura, ¿ok? De cómo está escrita la fórmula en sí. Procedo a dar enter y el cálculo me lo va a hacer entonces de forma inmediata, ¿no? Bien, en clases hice pues mucho énfasis en trabajarlas una a una, no son pocos datos, pero cuando tenemos una serie de datos muy extensos que van a tener la misma fórmula, en este caso, o la misma función, entonces nosotros podemos utilizar lo que es la serie de relleno, que fue algo que nosotros repasamos en los primeros días de clase. Y así entonces nosotros podemos adelantar los procesos. Sin embargo, voy a hacer una más de forma manual, por decirlo así, de forma individualizada. En la siguiente entonces celda, para nosotros lo único que va a cambiar sería el posicionamiento. La estructura es la misma. Igual la siguiente celda, lo que cambia es la posición de la celda. Ahora sería B5 y así sucesivamente separado por el operador, ¿verdad?
vamos realizando los cálculos. Y listo, ¿no? En este caso B5 más C5 más D5 más E5, Enter. Listo. Y como ya les indicaba, bueno, cuando ya tenemos el dominio o sabemos cuáles serían pues las secuencias lógicas para una operación, entonces ya podemos hacer, por ejemplo, una serie de relleno. ¿Cómo hacer una serie de relleno? Nosotros nos ubicamos en la celda, ¿verdad? Que, a la cual queremos, ¿verdad? Repetir esa secuencia de su fórmula en el resto de celdas. Nos vamos al cuadro de color verde en la parte inferior derecha y damos clic sobre él y vamos a arrastrar hasta la cantidad de celda que nosotros queremos aplicarle la misma fórmula. Ok, y ahí entonces ya la misma fórmula está para el resto de celdas y automáticamente realizará el cálculo. Si usted navega por cada una de ellas, se va a dar cuenta que lo único que va a cambiar sería la posición de la celda. Listo, ahí yo tengo mi cálculo anual, me está contabilizando la cantidad de unidades de cada producto vendidas en el año. Bien, el promedio. Para el promedio, hago la aclaración que tanto para suma como promedio tenemos una función. Después, en el próximo video, vamos a ver que el uso de funciones nos facilitan eh, la escritura, nos facilitan mucho lo que sería pues el uso del programa. Sin embargo, estoy enfocándome en utilizar las fórmulas, perdón, porque así le damos uso a los operadores, ¿no? En el promedio anual, entonces nosotros lo primero que tenemos que conocer es la teoría, por así decirlo, ¿qué es un promedio? Entonces el promedio no es más que la sumatoria, serían pues dos operadores aquí, sumar primero la cantidad de elementos involucrados, por ejemplo, en este caso, yo tengo 4 trimestres, ¿verdad? Tengo que sumar estos 4 elementos para cemento y luego entonces el total que me da, o sea, este resultado que está aquí, lo debo dividir entre la cantidad de elementos involucrados, que en este caso son 4. Son 4. En pocas palabras sería sumar 100.000 más 50.000 más 125.000 más 30.000 y ese resultado que está aquí, que serían 575.000, dividirlo entre 4. Como les decía en clase, si yo tengo 10 notas, sumo mis 10 notas, el total de esa suma, entonces lo divido entre la cantidad de notas que ya estoy mencionando que son 10. Así entonces obtenemos el promedio. Quiere decir que, por ejemplo, de partida se me vienen dos formas de cómo calcular este promedio. La más sencilla, la más rápida sería entonces símbolo igual, siempre recordar, iniciamos toda fórmula de función con el símbolo igual. Entonces para este caso procedo pues a seleccionar la celda que contiene la sumatoria y operador ahora, el operador pues la barra oblicua para división y le digo que entre 4, o sea, el valor que tenga en la celda F4 entre 4. Y procedo pues a dar enter y listo, ya yo tengo el promedio para cemento. Ahora entonces hago una serie de relleno, clic y arrastro con serie de relleno y automáticamente esa fórmula ya la tienen todas las demás celdas, tienen esa fórmula. Voy inmediatamente pues para el ingreso anual y el ingreso anual en este caso equivale a multiplicar la cantidad de sacos, por ejemplo, de cemento que vendí en el año por su costo unitario, 575.000 por 14.25 que cuesta cada uno, lo que indica que vamos a utilizar el operador de multiplicación, que en este caso es el asterisco. Para ello, entonces, escribimos igual y el orden de los factores no altera el producto, así que podemos tomar en cuenta la cantidad de sacos vendidas en el año, que está en la F4, y luego utilizamos el operador de multiplicación, que es el asterisco.
Luego selecciono la celda donde está el precio unitario por cemento, que es 14.25, y eso es lo que me va a calcular Excel automáticamente. Va a multiplicar el valor en la F4 por el valor en la F11. Y doy Enter y ahí tengo automáticamente la cantidad. Para, para no hacer el video tan extenso, entonces voy a hacer aquí una serie de relleno. Para que esa serie de relleno lo que haga es trasladar la fórmula de forma automática al resto de celdas, solamente pues verificando que todo esté bien, y ustedes se van a dar cuenta que lo único que cambia es la posición de la celda. Luego, siguiendo en esta misma línea, el total de ingreso bruto no va a ser más pues igual que la sumatoria de todo lo que ingresamos, ¿no? Para ello entonces marcamos símbolo igual y entonces sumar la celda, esta que está aquí, la H4, símbolo operador más, H5, operador más, H6, operador más, sumar todas estas celdas porque contienen todos los costos por determinado producto vendidos en el año. Entonces eso nos da este resultado. Y para obtener nuestro ingreso neto, entonces debemos tomar en cuenta lo que yo ingresé, lo que facturé y debo restar pues los gastos, entre otras. Aquí tomamos como ejemplo un impuesto y unos programas. Los programas serían esto que está aquí, o sea, un programa de 1,5 millones tiene que pagar la empresa. Si yo quiero que este dato se refleje automáticamente en la celda, entonces yo digo igual y ubico la celda, en este caso es la B16. Yo quiero que aquí se aprecie todo lo que introduzca en la B16. Ahora el impuesto, para el impuesto entonces puede ser con regla de 3. Tenemos varias fórmulas para calcular el impuesto. Entonces aquí empezamos con el símbolo igual y mi impuesto va a ser entonces, ¿verdad? Al valor que tenga como total de ingreso bruto por, ahí estamos utilizando el operador de multiplicación, 15, y ahora vamos a utilizar el operador de porcentaje, por 15%. Y ahí entonces yo tengo lo que representa el valor a descontar en impuestos, ya tengo el programa y entonces en una operación sencilla, mi ingreso neto será igual a multiplicar lo que facturé en el año y restarle los valores que están aquí en rojo. Por lo cual entonces mi fórmula será igual, ¿verdad? El valor contenido en la celda G11, ¿verdad? Menos el valor contenido en la celda G12, o sea, el impuesto, menos los programas. Aplico Enter y entonces esta es mi cifra total libre, ¿no? En este caso. Me voy automáticamente para el inventario, lo último que me falta pues por calcular. Y si en mi inventario inicial yo tenía 750,000 sacos de cemento, ¿cuánto tengo al finalizar el año? Si vendí 575,000 es una simple resta, 75,000 menos 575,000. Entonces, igual, ¿verdad? La cantidad con la que inicié, que está en esta celda, la G11, operador de resta menos lo que yo vendí en el año. Ahí tengo entonces lo que me queda en depósito, serie de relleno para todas las demás y ya tengo el cálculo para el resto de celda. Aquí entonces, bajo este ejemplo, nosotros hemos utilizado diversos operadores aritméticos, ¿verdad? Y hemos estructurado fórmulas. Una fórmula es totalmente diferente a una función. Espero pues que este video práctico les sirva pues de mucho. Entonces, posteriormente, inmediatamente al terminar vamos a hacer entonces la explicación en el siguiente video sobre otro tema pues que hemos tratado en semana.